Sergio. Ahí está. Sí, algo pasó con el Classroom del Sergio que lo sacó de la reunión, pero ya volverá. Yo espero que pueda volver rápidamente. Ya, entonces, ese es el título de la primera gran unidad. Les pido, chiquillos, que lo escriban bien en grande. Es la unidad número 1, números y operaciones. Ya estamos en abril. Y cuando tengan listo ese título, chiquillos, que es el título de números y operaciones, les pido que inmediatamente después, abajito, con un poquito más pequeño que el título de la unidad, escriban el título del primer gran tema que vamos a ver en esta unidad número 1, que es el tema de números hasta 9 cifras. Ese es el título de la clase. El primero que mostramos antes era el título de la unidad, y ahora aparece en pantalla. Ni siquiera alcancé a escribir. Lo voy a escribir en el chat para que escriban ahí. Yo creo que la Violeta está durmiendo, por eso. No se quedó pegada la Violeta. Ahí sí. Unidad 1. Voy a escribir en el chat por si no lo alcanzaron a copiar. Pero ahí les va a aparecer ahora el título de la unidad. Y después les va a aparecer, les está apareciendo ahora en pantalla, chiquillos, el título de la clase de hoy, que no es el mismo, sino que... Tío. ¿Sí? ¿Puedo volver atrás? El título lo escribí en el chat del Zoom. Del clase. Ya. Es unidad de operaciones. Y abajo colocan el título de ahora, que es el título de la clase del día, que es números hasta 9 cifras. Otra cosa, chiquillos, en el Classroom voy a publicar una fotito con las fechas de las pruebas del semestre, ¿ya? Para que tengan las fechas de todas las pruebas y así vayan anotándolas para que sepan más o menos cuándo vamos a tener la siguiente prueba. Así que en un ratito más también va a estar publicado eso para que lo puedan realizar. ¿Está anotado este título, chiquillos, de la clase? Espérame, tío. Yo ya lo anoté. ¿Ya? Un segundo, chiquillos. Vengo al tiro. Mientras no tengan el título, los que faltan. Tío, espéreme que ya está anotando el otro título. Sí, escriban ese nomás. Y vine por mi cargador del notebook porque se me está apagando el computador, así que si no, nos vamos a quedar con la clase a medias. Listo, ahí sí. He vuelto. Ahí estoy. Ahí estoy. Así que me dicen cuando estén listos. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? Ya, pues, Inger. Lo voy a escribir igual en el Zoom. Digo, ahí, dale con el Zoom. En el Classroom. Es que piensen que el año pasado estuvimos todo el año ocupando esa aplicación, entonces, tanto ocuparla, se me pegan los nombres. Ya, gracias, Violeta, también por reescribirlo para que no se le pierda ahí. Así que el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser este único objetivo, es representar y describir números espérenme, que está mal escrito. Ahí sí, lo he escrito mal. Ahí sí. Representar y describir números de más de 6 dígitos y menores que 1.000 millones, es decir, entre 6 y 9 cifras. Así que anoten el objetivo de la clase y comenzamos de inmediato a explicar este nuevo tema. Lo bueno de estos, chiquillos, es que si ustedes se manejan, yo ya me di cuenta con la prueba de diagnóstico, con las tareas, con todo lo que hemos hecho, que ustedes son secos, chiquillos, con dos números hasta 6 cifras, así que los de 7, 8 y 9 no va a ser problema, solamente va a ser agregar 3 más. ¿Joaquín? ¿Se sube la guía? No, yo expliqué recién que mañana la vamos a revisar lo que faltaba. Y voy igual a subir una pauta con todas las respuestas para que ustedes puedan hacer una autoevaluación, que se llama, o sea, ir revisando en qué se equivocaron y todo. Así que, como les decía, chiquillos, yo sé, porque ya me di cuenta que lo seco que están, lo seco que son, que no va a haber tanto problema en que empecemos a trabajar los números hasta 9 cifras, porque
ya me demostraron que se manejan súper bien con los números hasta 6 cifras. Así que va a ser importante que no olvidemos esos números, esa forma de escribirlos, de leerlos anteriormente, porque vamos a seguir ocupándolos ahora, porque los números de 9 cifras igual tienen los miles, los cientos, etc. También tienen unidades, decenas, centenas, etc. ¿Estamos listos? ¿No? No, Ya, un todavía minutito no. más. Un El minutito Joaquín, más. ¿quién está levantando la mano? Pero ya le respondí, y Joaquín, si no tienes más preguntas, baja la mano para que no, por si no tienes nada más que preguntar. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ya. Todavía no. Sí, cuando dije Sí. eso, Benja, cuando dije estamos listos, tu cara fue como, ¡no! Así que no le necesitaste decírmelo porque me di cuenta al tiro con tu cara que todavía no. Pero tranqui, Benja, termínalo y te espero y vamos. Sí, me falta poco. Ya. Recuerden, chiquillos, que igual, si en algún momento se llegaran a quedar atrasados, igual la clase se sube, el PowerPoint también, para que si quieren escribirlo, traspasarlo en limpio o notar algo que no alcanzaron, obviamente siempre pueden hacerlo después. Y ahora sí. Ya, Benja. Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias por esperar. De Listo. nada, no se preocupen, yo también lo entiendo. Y tío, Chiquillos, súper lindo los PowerPoint. y es que la tía Romina me mostró una página para hacer presentaciones y quedé fascinadísimo con todo lo que se puede hacer. Por eso cada semana, se fijan, cada semana ocupo una plantilla de PowerPoint distinta, porque hay un montón. Chiquillos, si bien siempre nosotros hemos hablado de los grandes números, ahora vamos a hablar de los verdaderos grandes números que existen en la matemática. Ahora solamente conocemos los números hasta 6 cifras y el concepto de grandes números se amplía un poco más, se abre más, ahora los números de hasta 9 cifras. Hasta ahora, chiquillos, cuando llegábamos hasta los números hasta 6 cifras, hablábamos hasta los cientos de miles. Hablábamos del mil, de las decenas de mil, de las centenas de mil, hasta los cientos de miles de algo. Los 300.000, los 400.000. Pero ahora que llegamos más adelante de estas 6 cifras, es decir, pasamos a la siguiente, es decir, las 7, 8 y 9 cifras, empezamos a hablar, chiquillos, ya no de los cientos de miles, sino que empezamos a hablar de los millones, los 10 millones, los cientos de millones. Es decir, ahora el apellido de los números cambia. Ahora pasa a ser millones. Ya no hablamos de miles, sino que hablamos de millones. Y yo sé que esta diapo es más larga que de costumbre, pero les pido que escriban, y si no alcanzan, lo escriben después, pero me presten atención. Tía, tío, ese número que está en pantalla es 9.000.507.032.891. Casi. Ahí les voy a explicar bien cómo decirlo, pero está muy cerca. Agustín, esos son trillones. Y ahí les voy a explicar, chiquillos, cómo se lee. Tranquilidad, si viene en la siguiente diapo. Como dicen, chiquillos, no debemos olvidar las otras cifras que ya conocemos, es decir, cuando leíamos la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000, la decena de 1000 y la centena de 1000. Y tampoco debemos olvidar algo que yo ya les había mencionado antes, hace un tiempo atrás, cuando empezamos a escribir números de 6 cifras, que era que para escribir números de hasta 9 cifras, también se aplica la siguiente regla, que es agruparlos de derecha a izquierda, cada 3 números se le coloca un punto, es decir, cada 3 dígitos va un punto. ¿Se fijan? 198, punto. 230, punto. 705, punto. De derecha a izquierda, cada 3 números colocamos un punto. ¿Por qué?
Porque ese punto va a dividir el grupo de números que estamos viendo. Va a dividir los cientos de los miles y los miles de millones, los millones de los miles de millones, etc. Pero cada 3 números contados de derecha a izquierda, como este ejemplo, que los 3 primeros son los morados, va un punto de 1000, después un 2, 3, el 0, 3, 2, otro punto que pasa a ser el punto de millón, después viene el 7, el 0 y el 5, y viene el punto de miles de millones, o también se le llama billones. ¿Se entiende, chiquillos? Que ahora el grupo de las 9 cifras, el grupo de las 9 cifras ahora habla de los millones. No debemos olvidar lo que ya habíamos visto antes, y además recordar que cada 3 números, de derecha a izquierda, va un puntito que los separa. ¿Agustín? O sea que este número sería 9.507 millones. Sí, también se puede leer como 9.507 millones. Felipe, ¿qué estás compartiendo? Ah, ¿se comparte, profe? Sí, pues estás compartiendo solo a todos. ¿Qué es eso? Ah, era una pizarra que quería ver qué era. No hagan cosas que no corresponden. Yo no veo que el Felipe está compartiendo algo. Ok, profe. Así que, cuidado con eso. Voy a ver si puedo borrar ese mensaje porque no va a causar problemas en la clase. Ya. Chiquillos, ¿claro con eso entonces? Sí. Cópienlo y avanzamos a la siguiente. Se me cambió, ahí sí. Como dice Joaquín, sí, pues después del trillón vienen los cuatrillones, pero para evitar algún problema o una sobrecarga de tanta palabra, después de las 9 cifras, se habla mejor de los miles de millones. Porque si no, si bien se puede ocupar billón, trillón, cuatrillón, hasta el chillón de dólares, como dice el chillón de dólares, creo que en Futurama Fry hablaba de los chillones. Ese nombre, aunque no lo crean, sí existe, el chillón. Busquen. Tío, cuando dijo chiliones, yo pensaba que lo había dicho eso por China, no sé por qué. ¿No? Chillón. Ahí búsquenlo e investiguen si es que significa algo. No fue solamente un invento de Fry o no. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo se escriben los cuatrillones? Serían serían, a ver, cuatrillón, serían 4 miles de millones, algo así, si no me equivoco. Debería ¿Ven que? escribir lo mismo que esto, solamente que 1000 más, digamos. ¿Ven? Sí, y se dan cuenta que a mí me costó como pensar un cuatrillón, porque después de las 9 cifras los nombres son más complicados. Es por eso que se habla de los miles de millones. Por ejemplo, 6.000 miles de millones, porque así es más fácil. O 400.000 miles de millones. ¿Por qué? Porque el número es tan grande que ponernos a escribirle más y más puede generarnos un problema. Así que no nos compliquemos, chiquillos, con tanta palabra. Una pregunta. Felipe. En el número que sale en pantalla que usted nos está mostrando de ejemplo, ¿es mi idea o no hay 9 cifras y hay 10? Por eso les decía que lo puse como ejemplo de que todo lo que esté sobre las 9 cifras no lo vamos a considerar como un grupo distinto y solamente lo vamos a nombrar todo lo que viene después como miles de millones. Pero nosotros vamos a trabajar
de 9 cifras para abajo, para evitar tanta confusión entre tanto nombre, tanta palabra y tanto de todo, ¿verdad? Tío, ¿Sí? Dime, ¿quién me habló? yo la Mariana de que también hay otras palabras como para decirle millones, cuatrillones. Sobre las 9 cifras ¿Hay más nombres? Sí, sobre las 9 cifras hay varios nombres, pero por un tema práctico y para no confundirnos, porque decir tanta palabra puede confundirse a la hora de leerlo y escribirlo, es que todo lo que esté sobre 9 cifras se le llama miles de millones. Hay gente que sí ocupa el billón, el trillón, el cuatrillón, pero es más complicado. Esa es la verdad, no les voy a mentir, es más complicado. ¿Están listos, chiquillos? Profe, ¿Sí? me falta poco. ¿Ya? Me faltan los números. ¿Ya? Cami, dime. ¿Y cuando se ocupan los billones? Esos serían 10 cifras. Por eso les digo, para no complicarnos vamos a llegar hasta 9, pero todo lo que pase hacia adelante, va a aplicar las mismas reglas que ahora. Tío, ¿Sí? tío, yo busqué qué significa chilillón y dice que es una planta. Ya. Ahí le vamos a bajar como desafío. Profe, ¿Sí? nos queda súper poco tiempo porque la Quedan 20 clase minutos. termina. Quedan 20 minutos. O sea que como ya estamos a las 30, 40, 50. Quedan 20 minutos. 20 minutos es bastante, más o menos. Ya. ¿Sigamos entonces? Ok. Violeta, ¿estás lista? Sí. Sí. Que te veía escribiendo. Dije, no la quiero interrumpir. Estaba muy concentrada la Violeta. ¿De quién falta? Yo el Joaquín, es que ni siquiera lo han escrito en el chat, entonces... Ya, por último, chiquillos, acuérdense que la clase se sube, si les falta algo después lo escriben, para que vayamos avanzando. Yo sabía que esta diapo era más larga, así que yo lo confieso. Esta es más cortita. ¿Cómo leemos estos números, chiquillos? Siguiendo el orden anterior y el que ya conocemos, es decir, siempre de derecha a izquierda. No, está mal. Uy, que ando mal hoy día, chiquillos. No era de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha. Si no, es un poco extraño. Vean que estamos en vivo y en directo, chiquillos. Estas cosas pueden pasar. Ya, ahí sí. ¿Cómo leemos los números, chiquillos, hasta 9 cifras? Igual como lo hemos visto siempre. De izquierda a derecha, partiendo por los dígitos más grandes hasta los más pequeños. Recordemos que ahora el grupo, cuando tenemos 9 cifras, el primer grupo es el de los millones. El que sigue es el de los miles y después el de los cientos. Así que, ¿cómo leerían? A ver, ¿quién podría, levantando la mano, leer el primer número? ¿Quién se atreve al tiro a leer el primer número? Levantando la mano. ¿Qué había dicho? Agustín. No entendí. ¿Qué dijo? ¿Cómo leeríamos este primer número? Este número se leería... ¿Cómo leerían? Es que los mensajes me tapan. Ya se leería 658. Ay, ¿cómo se decía? El primer grupo, ¿cómo se decía, chiquillos? 500 millones, o sea, 600 millones. Ya, dejemos 658 millones. ¿Qué se diría después? Ah, sí, ya. Ay, ya me acordé. Ya, dale entonces. 58 millones. 658 millones 584.211. Muy bien. ¿Se fijan, chiquillos? Primer grupo, millones. Segundo grupo, miles. Y el final, el de los cientos. ¿Quién lee el segundo? Yo tiro a la Mariana. Ya, Mariana, ¿cómo leerías el segundo número? Es muy fácil. 8.545.111. Muy bien. ¿Se fijan? Primer grupo, millones. Segundo grupo, miles. Tercer grupo, los cientos. 100, 200, 300, etcétera. Muy difícil de leer. ¿La verdad? No. Yo creo que más que difícil, ahora que tenemos más dígitos, se hace un poco más largo. Pero no deja de ser difícil.
Digo fácil, perdón. Agustín, ¿estás con la mano levantada o me vas a preguntar algo? Se me queda levantada. Ah, ya. Entonces, si ustedes quieren después ahí agregar cómo se escriben palabras, lo pueden hacer. O recordar siempre esto de los grupos. El primer grupo es el de los millones, miles, los cientos. 200, 300, etc. Debo confesar, chiquillos, que conozco a mucha gente, me incluyo, me voy a incluir en el grupo, que al ver números tan grandes, partimos leyendo el número así, súper bien. Por ejemplo, el primero, que era 658.584.000. Pero de tanto leer, tanta cosa, el último ya da lata y leemos los dígitos. Yo he escuchado a mucha gente que, por ejemplo, el primer número le dice 658.584.211. Como que ya claro, se aburrieron de leer tanto número que ya los últimos tres lo leen mal. Pero no deben ser así ustedes, chiquillos, deben ser completos a la hora de leer los números hasta 9 cifras. Grupo millones, grupo miles, grupo cientos. Completamente sin saltarse ni equivocarse en ningún dígito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Es decir, si yo les coloco, vuelve a aparecer nuestra super pizarrita, yo les escribo cualquier número aquí, serían capaces de leerlo. Si yo, por ejemplo, dijera así, por decir a alguien, a Lucas Borlí, ¿me podría leer este? ¿Lo alcanzan a ver bien? Ya, profe. Sí se ve, tío. Yo lo voy a agrandar, ya. Lucas, léelo en voz alta. ¿Cómo se decía? 216 millones. Ya. 419.453. Bien. Y así por decir, por preguntar nomás, o sea, por que se me ocurre. Ahora no sé, digamos que si yo le colocara Connie, antes sí, Connie, ¿qué pasó? Yo, please. El Lucas es ¿Quieres famoso hacer uno tú? porque ha salido en un cuento y sale ahora acá. Decir, por decir a alguien, no sé, el Sergio Marín, por ejemplo. Yo, please. Si tuviera que leer el Sergio, ¿cómo se leería ese Sergio? Fácil. Muy fácil para mí. Dale, Sergio. ¿Cuál de los dos Sergios? El Sergio El Ulloa. Marín. ¿Está ahí el Sergio Marín o no? Yo quiero. Voy a Espérate, revisar. voy Sí, a- tío, estoy acá. Ya, Sergio, ¿cómo leerías este número? Acuérdate de los grupos. 91.015.817. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿quién quiere? Felipe, ¿tú dijiste que querías hacer uno? Sí, ¿a qué rato? Ya. Yo también. Yo también. Ya. Sin hacer comentario, Felipe, ¿y ese? ¿Cómo leeríamos ese? Serían 409.409.409. Suena gracioso, 409, ¿cierto? Pero, Tío, ¿qué cambió? El apellido, ¿cierto? 409.409.409, sin apellido. Recuerden que el último grupo no tiene apellidos. ¿Quién más quiere leer uno? ¿Quién se quiere leer uno también? ¿Agustín? Tío, ¿Quieres hacer uno? Yo. el Andrés quería hacer uno. Después del Andrés, ¿puedo hacerlo yo? Y después Ya, tú. Agustín. Igual. ¿Y ese? Es muy fácil. Es 1.900.000. Espérate, ¿es un 1 o un 4 el que. Ya sé que mis números son feos, pero es un 1. Ah, ok. Lo siento. Ok, 1.915.613. Ya. Ahora déjenme buscar algo. Un ratito. Vamos a buscar números reales números reales. Agustín, te toca a ti ahora, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a buscar el dato de la población de Chile
según el último censo. También lo podemos leer, el último censo, que es el momento en que se lee se sabe la población. Ah, ¿dónde está? Resultado censo 2017. Ya. Vamos a... Ahí está. Dime. ¿Los números también se copian? Sí, y si quieren después ustedes escribir, la respuesta lo hacen. Ya, Agustín. Ya. Son 17 millones 500. La luz de su ventana me tapa. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora sí. 17 millones 574.003. Esa es la población de Chile según el censo del año 2017, de los cuales, Inger, léame este número. 8.601.889. 989. 989. Esa es la cantidad de hombres que hay en Chile. Violeta, ¿está por ahí? Sí. Y lee este tú. 8.972.014. Esa es la cantidad de mujeres que hay en Chile según el último censo del año 2017. Es decir, hay más mujeres que hombres en Chile. Y vamos a aprovechar esos números más adelante cuando aprendamos a sumar, recordemos las operaciones con estos grandes números. Vamos a recordar estos números y vamos a restar para saber cuántas mujeres más hay que hombres. Muy bien, sigamos, chiquillos. Lo último de la clase. Esta parte, chiquillos, es la que nosotros sabíamos de antes, que podemos ubicar los diferentes dígitos de los grandes números según su posición. Todo lo que están en negro, chiquillos, son los dígitos que ya conocíamos. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, ¿cierto? Eso lo conocíamos. Pero, ¿quién levanta la mano? ¿Alcanza a ver? ¿Quién levanta la mano? Yo, profe. Anaira, ¿qué pasó? Que lo de abajo se ya escribe, lo de después de la palabra. Lo que está ahí, ¿lo de ahora? No, que lo de ahí abajo de valor posicional. Así. Pero No, lo que está casi debajo no. del párrafo no es necesario que lo escriban, pero que se acuerden, sí, de lo que voy a mencionar a continuación. Ahora conocíamos eso que quería decir que si se escribe que lo que está con colores, esa tabla, de eso, la tabla. solamente escriban lo que están en colores. Las palabras y las simbologías. Nada más que eso. Ya. Lo que está en colores, excepto los números en colores. El resto no, porque eso es lo nuevo. Lo otro ya lo conocíamos. Ya conocíamos que el primero era unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Y sabíamos cómo abreviarlos. Ah, tío, por eso están sin color, como que están apagados. Como que ya los conocíamos, como que ya los sabemos. Sí. ¿Sí? Pero ahora que hemos avanzado al grupo de las 9 cifras, tenemos 3 nuevos nombres que agregar a la lista. La unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Si se fijan, se escriben casi igual que los del grupo de los miles, solo que al final se le agrega una I en minúscula que cambia la simbología de mil a millón. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que la I ahora es UMI, DMI y CMI. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón. ¿Se dan cuenta de la diferencia, chiquillos? Es decir, ahora aparecen 3 nuevos nombres, que son los 3 nuevos dígitos que agregamos a esta clasificación de los números hasta 9 cifras, y sus respectivas simbologías. Así que les pido que luego de escribirlo de arriba, solo escriban la partecita de acá abajo, es decir, cómo se abrevia centena de millón, decena de millón y unidad de millón. Nada más que eso, porque el resto ya lo conocemos. Y aprovechando
¿Quién me podría leer el número de abajo? ¿Cómo se leerían los números que están abajo? El número completo. ¿Quién se atreve? Yo. Ya, Yo. dale, Michael. 417.239.678. Muy bien. Entonces, sabemos que el 4 va en la posición de la centena de millón, el 1 en las decenas de millón, y así con todos hacia la derecha. Esa es una forma de ver los dígitos. 4 centenas de millón, una unidad, una decena de millón, como esa descomposición que nosotros conocíamos. ¿Qué la podemos hacer, chiquillos? Ya sea escribiendo los números o bien poniéndole simbolitos, como ser, por ejemplo, ahí, ponerle puntitos. En vez de colocar la cantidad de decenas de millón, colocamos un puntito, por ejemplo. Y sabemos entonces que en ese lugar hay una unidad una decena de millón. Dime. Nos quedan, creo que 4 minutos. Sí, con esto terminamos. Esto es lo último de la clase. Bueno, esto igual mañana vamos a partir la clase de mañana repasándolo. ¿Por qué? Un tema del tiempo. Pero lo importante es que ya me doy cuenta que no tienen ningún problema para leer estos grandes números y tenemos que identificar este nuevo grupo de 3 dígitos que aparecen ahora, que son del de unidad de millón, decena de millón y centena de millón, que son los que se nos unen al grupo ahora de los grandes números. Ahora vamos a hablar de grandes números, pero en serio. Tío, Dime. me da pena la cara del Benjamín cuando él quería decir un número que le podía poner y como que se ponía triste cuando seguía la clase. ¿Por qué? Es que, chiquillos, lo que pasa es que cuando ustedes van abriendo los micrófonos, sus ventanitas del Classroom se van moviendo. Entonces, de repente, de repente no alcanzo a verlo. Por ejemplo, delante estaba hablando la Ingel y alguien habló con ella y el cuadrito de la Ingel se corrió. Entonces, por eso es cuando yo les pido que cuando quieran hablar, levanten la mano, porque al levantar la mano, su cuadrito se queda adelante. ¿Cómo lo está haciendo ahora la Connie? Es que yo tengo la mano levantada hace rato. Sí, perdón. ¿Qué pasó? Pero eso es lo bueno que tiene el Classroom. Por eso les insisto que mantengan su mano levantada cuando quieran preguntar algo, porque así el Classroom los empuja hacia adelante como diciendo, ya, él quiere hablar. Y así también nosotros, obviamente, mantenemos el orden durante la clase. ¿Connie? Que no me entendió cuando usted estaba poniendo números para leerlo, el Benja levantaba la mano. Ah, ya. Y cuando usted seguía la clase ponía una cara así como... Y me daba pena. Ah, perdón, Benja. No importa. Bueno, ya. Chiquillos, terminando con esto, terminamos la clase del día de hoy. Mañana vamos a seguir trabajando con esto, ver lo que nos falta y vamos a empezar ya a trabajar con un nuevo tema que es el de la multiplicación de números hasta esta cantidad enorme que tenemos de 9 cifras. Chiquillos, tal como les dije al comienzo de la clase, mañana necesito que tengan a mano su cuaderno y su libro de ejercicios de matemáticas. El que, si no me equivoco, no sé si fue la Violeta, parece que fue, o la Cami. La Cami lo mostró ahí en la cámara. El que está mostrando el Lucas también. Es un libro que tiene una portada en blanco y negro. Ese es el cuadernillo de ejercicios. Vamos a trabajar con él mañana. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Gracias, Cami, también por mostrarlo. Vamos a trabajar con él el día de mañana para hacer algunos ejercicios de la clase. Y cualquier cosa, cualquier duda, les cae siempre comunicarse a través del Classroom. Y si les faltó algo, chiquillos, por escribir, obviamente pueden ir ver la clase retransmitida. En un ratito más la voy a subir para que ya puedan ver, porque ya fue una clase igual con harta materia, así que yo sé que puede que les haya faltado algo. Así que si les falta algo, lo ven en la clase porque ya estamos justito en la hora. Así que dejamos la clase hasta acá, chiquillos, esperando que todas y todos estén muy bien. Nos encontramos mañana a las 1, como siempre. Que la Cuídense base muy mucho. bien. Igual ustedes tengan buena tarde, chiquillos. Y cualquier cosa que les falte, vuelvan a ver la clase en un ratito más. Eso, chiquillos. Cuídense mucho. Tío, que Hasta la mañana. base muy bien. Chao. Que estén bien, nos vemos. Adiós.